A los 67 años me encontraba en el centro de un escándalo que conmocionó a uno de los restaurantes más elegantes de Ciudad de México. Mi nuera, una mujer que se creía superior, me humilló públicamente delante de toda nuestra familia. Pero lo que ella no sabía es que en mi bolso guardaba la prueba de su secreto más oscuro. Un secreto tan cruel que al ser revelado, la hizo caer desmayada de su silla y puso fin para siempre a la vida de mentiras que había construido. Esta es la historia de cómo una abuela subestimada se vengó de una villana. Antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saberlo. Soy Berenice, madre, abuela y hasta ese día, la suegra que intentaba mantener la paz. A mis 67 años, soy una mujer sencilla que siempre ha valorado la honestidad y el trabajo duro. Mi difunto marido y yo pasamos toda la vida criando a nuestro hijo, Ricardo, con esos valores. Él, a su vez, creció y se convirtió en un buen hombre, casado con Diana. Ella, bueno, Diana era lo opuesto. Ese día pasé toda la tarde arreglándome. Elegí mi mejor vestido, azul marino con pequeños detalles plateados. Recogí mi cabello canoso en un elegante moño y me puse los pendientes de perlas que mi difunto marido me regaló en nuestro aniversario de bodas de plata. Quería estar impecable para la cena de graduación de Arthur. El restaurante elegido por Diana, mi nuera, era uno de esos lugares sofisticados de Ciudad de México, con candelabros de cristal y cubiertos de plata. Cuando llegué, Arthur corrió a abrazarme. «Abuela, estás preciosa», dijo, con esa sonrisa que tanto me recordaba a mi hijo. Ricardo, mi hijo y padre de Arthur, se acercó poco después y me dio un beso en la frente. «Mamá, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando». Diana estaba sentada en la mesa, mirando su celular. Apenas levantó la vista cuando me acerqué. Nuestra relación nunca fue la mejor, pero yo mantenía las apariencias por el bien de la familia. Era una mujer elegante, de unos 50 años, siempre impecablemente vestida y maquillada, como si estuviera lista para una sesión de fotos. «Buenas noches, Diana», la saludé. Finalmente, levantó los ojos del celular y me analizó de pies a cabeza. «Buenas noches, Berenice. Ese vestido es interesante». Ignoré su tono condescendiente y me senté. La noche comenzó con brindis por el brillante futuro de Arthur. Mi nieto hablaba animadamente sobre sus planes después de la graduación, mientras Ricardo escuchaba orgulloso. Ocasionalmente, Diana hacía comentarios sobre cómo sacrificó todo para garantizarle la mejor educación a su hijo. Fue cuando estábamos a mitad del plato principal que todo empezó a desmoronarse. Diana había bebido unas copas de vino de más y empezó a hablar más alto de lo necesario. «¿Sabes, Arthur?», dijo, señalando con el tenedor en mi dirección. «Deberías agradecerme por haber hecho un esfuerzo para civilizar a este lado de la familia. Tu abuela apenas sabía qué tenedor usar cuando la conocí». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. «Diana, por favor», murmuró Ricardo, visiblemente incómodo. «¿Qué? ¿Estoy mintiendo?», continuó ella. «Berenice siempre ha sido una vergüenza para esta familia. ¿Crees que fue fácil para mí llevar a una suegra como ella a eventos sociales? Una mujer que apenas terminó la secundaria, que dice «problema» en lugar de «problema». Arthur parecía mortificado. «Mamá, ya basta». Pero Diana apenas estaba comenzando. El alcohol le había soltado la lengua y años de resentimiento empezaron a brotar. «Ustedes no lo entienden. Me da asco. Asco de cómo se viste, de cómo habla, de todo. Es la personificación de todo lo que luché por dejar atrás». Sentí que mi cara ardía de vergüenza y rabia. La gente en las mesas vecinas empezó a mirarnos. Vi al camarero, un joven llamado Samuel según su placa, acercarse discretamente para preguntar si todo estaba bien. Fue en ese momento que tomé una decisión. Años de humillaciones silenciosas terminaban allí. Con una calma que ni yo misma sabía que poseía,
Tomé mi bolso y saqué un pequeño sobre. Samuel, lo llamé suavemente. Por favor, ¿podrías entregarle esto al gerente? Él lo está esperando. El camarero tomó el sobre y se alejó rápidamente. Diana seguía derramando su veneno, ahora contando cómo yo había arruinado una cena importante con sus amigos de la alta sociedad años atrás. 5 minutos después, las luces del restaurante se atenuaron ligeramente y la gran pantalla que estaba montada para presentaciones corporativas se iluminó. El gerente se acercó a nuestra mesa. Señoras y señores, tenemos una presentación especial esta noche, a pedido de la señora Berenice, en honor al graduado. Diana dejó de hablar a mitad de una frase. Su rostro palideció cuando la pantalla mostró la imagen de una elegante oficina de abogados. La fecha en la esquina inferior derecha indicaba que era de hace 4 años. En el video, Diana estaba sentada frente a un abogado de mediana edad, impecablemente vestida como siempre. Quiero cortar todos los lazos legales posibles. Se escuchó su voz clara a través de los altavoces del restaurante. No quiero que ella tenga ningún derecho sobre mis bienes, mi nombre o cualquier cosa relacionada conmigo. Estamos hablando de su hija, Sofía, ¿correcto?, preguntó el abogado. Nunca tuve una hija llamada Sofía, respondió Diana con una frialdad que les heló la sangre a todos. Esa persona no existe para mí, ¿entendido? El video continuó por unos segundos más antes de que el gerente, al notar el ambiente tenso, lo interrumpiera. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur estaba pálido, mirando a su madre como si nunca la hubiera visto antes. Ricardo parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. ¿Yo tengo una hermana?, Arthur finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. Diana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, llenos de horror, se volvieron hacia mí. Fue entonces que lo entendió. Yo lo sabía. Siempre lo había sabido. Tú, comenzó, pero no pudo terminar. Sus ojos se voltearon y se desmayó, cayendo de la silla con un golpe seco. Mientras Ricardo y los camareros corrían a socorrerla, Arthur se quedó sentado, mirando fijamente la pantalla ahora vacía. Luego, lentamente, se giró hacia mí. «Abuela, ¿qué acaba de pasar? ¿Quién es Sofía?» Tomé sus manos entre las mías. «Es una larga historia, cariño. Una historia que comenzó hace 4 meses, cuando contraté a un detective privado llamado Gustavo. Y así, en medio del caos que se había instalado en el restaurante, empecé a contar la verdad que había descubierto. Una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Arthur no sabía que la hermana que nunca conoció no solo existía, sino que estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Y cuando Sofía finalmente se cruzara en nuestro camino, un secreto aún más oscuro saldría a la luz. Uno que haría que el video de esa noche pareciera solo la punta del iceberg de la traición de Diana. 4 meses antes de esa fatídica cena, estaba sentada en mi pequeña sala de estar, escuchando a un hombre llamado Gustavo contarme cosas que parecían sacadas de una película de suspense. «Señora Berenice», dijo, ajustándose sus gafas de montura fina, todo lo que sospechaba de su nuera. Bueno, es solo la superficie del problema. Gustavo era un detective privado que había contratado después de escuchar una conversación inquietante entre Diana y una amiga durante una fiesta en casa de mi hijo. Estaban en el jardín, creyendo que estaban solas, cuando Diana mencionó algo sobre asegurarse de que ella nunca nos encuentre. El tono de su voz me dio escalofríos. «¿Así que es verdad? ¿Diana tiene una hija?», pregunté, todavía incrédula a pesar de haber contratado al detective. Gustavo asintió, abriendo una carpeta llena de documentos. «Sofía Martins, 22 años actualmente. Fue abandonada por su madre a los 15 años, justo después de que Diana conociera a su hijo Ricardo». Sentí un nudo en la garganta. ¿Abandonó a su propia hija para estar con mi hijo?
No solo la abandonó, continuó Gustavo, mostrándome certificados y documentos judiciales. Renunció legalmente a su custodia, alegando que no estaba en condiciones de cuidar a una adolescente problemática. Sofía entró en el sistema de acogida y, por lo que pude averiguar, pasó por 3 hogares adoptivos diferentes hasta que cumplió 18 años. Dios mío, murmuré, sintiéndome de repente débil. Hay más, dijo Gustavo vacilante. Diana le pagó a un abogado para asegurarse de que todos los registros fueran sellados y fueran prácticamente imposibles de rastrear. Construyó una nueva identidad, borrando por completo su pasado. Su hijo y su nieto nunca supieron de la existencia de Sofía. Fue entonces que Gustavo me mostró el video, el mismo que yo exhibiría meses después en el restaurante. Lo había obtenido de una fuente dentro del bufete de abogados, un empleado que guardó la grabación de las cámaras de seguridad porque le pareció moralmente repugnante. En el video, Diana hablaba con una frialdad que me estremeció. Prefiero que piense que estoy muerta. De hecho, para todos los efectos, su madre está muerta. Diana Martins ya no existe. Pasé las siguientes semanas asimilando esa información, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería confrontar a Diana de inmediato. Otra parte quería proteger a mi hijo y a mi nieto del dolor que esta verdad traería. Pero la imagen de Sofía, sola en el mundo, creyéndose abandonada, no me dejaba dormir por las noches. Fue Arthur quien, sin saberlo, me dio la oportunidad perfecta. Cuando me llamó para invitarme a su cena de graduación, mencionó que Diana estaba insoportablemente snob últimamente, criticando todo y a todos. Incluso a ti, abuela, dijo con un suspiro. Dijo que no entiende por qué tienes que estar ahí, que sería un evento para personas de nuestro círculo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Años de pequeñas humillaciones, comentarios maliciosos disfrazados de bromas, miradas de desprecio. Y ahora esto, una mujer que había abandonado a su propia hija, se creía con el derecho de juzgarme, de intentar alejarme de mi nieto. El día de la cena, yo estaba preparada. El sobre con el pendrive que contenía el video pesaba en mi bolso como una bomba a punto de explotar. Pero no esperaba que Diana me diera una justificación tan perfecta para detonarla, con sus ofensas públicas. Ahora, con Diana desmayada y siendo atendida, me enfrentaba a las miradas confusas y conmocionadas de mi hijo y mi nieto. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Ricardo finalmente, con la voz ahogada por la emoción. «Mostré la verdad», respondí simplemente. «La verdad que tu esposa te escondió durante todos estos años». Arthur, aún aturdido, insistió. «¿Quién es Sofía? ¿Por qué nunca supimos de ella?». El gerente del restaurante sugirió que continuáramos la conversación en una sala privada, lejos de las miradas curiosas de los demás clientes. Diana, ya recuperada del desmayo pero aún tambaleándose, fue llevada allí por Ricardo, quien la sostenía con un brazo mientras su rostro mostraba una mezcla de rabia y confusión. Una vez en la sala, con Diana sentada en un rincón, pareciendo una niña sorprendida en una travesura, empecé a explicar. Sofía es hija de Diana de una relación anterior. Cuando conoció a tu padre, Arthur, tu madre decidió que una hija adolescente no encajaba con la nueva vida que quería construir, así que simplemente la abandonó. «Eso es mentira», gritó Diana, recuperando repentinamente la voz. «Está inventando todo esto». Ricardo miró a su esposa, luego a mí. «Mamá, eso es una acusación muy seria». «Tengo pruebas», respondí con calma, sacando una carpeta de mi bolso, la misma que Gustavo me había entregado. Certificados de nacimiento, registros escolares, documentos del Tribunal de Familia, donde Diana renunció formalmente a la custodia de Sofía. Le pasé los documentos a Ricardo, que los examinó con manos temblorosas. Arthur se acercó, mirando por encima del hombro de su padre. El silencio en la sala era pesado, interrumpido solo por el sonido de la respiración agitada de Diana. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Ricardo finalmente, pero no a mí. Miraba directamente a Diana,
con los ojos llenos de un dolor que jamás había visto. Diana empezó a llorar. Grandes lágrimas arruinaron su maquillaje perfecto. No entiendes, era problemática, imposible de manejar. Yo era joven, no sabía qué hacer. Tenía 15 años, la interrumpí. Una niña que necesitaba a su madre. ¿Qué le pasó?, preguntó Arthur, con la voz casi inaudible. Suspiré. Sobrevivió, de alguna manera. Pasó por el sistema de acogida, logró terminar la secundaria, trabaja como camarera para pagarse la universidad. ¿La encontraste?, preguntó Ricardo, sorprendido. Gustavo la encontró, respondí. El detective que contraté. Vive a menos de 20 kilómetros de aquí, en un pequeño apartamento en Cambridge. Diana soltó un sonido ahogado. No tienes derecho a interferir en mi vida así. Arthur se giró hacia su madre, con los ojos duros como nunca los había visto. ¿Y tú tenías derecho a esconderme a mi hermana? ¿A abandonarla como si fuera un objeto indeseado? La sala cayó en un silencio pesado. Diana parecía haberse encogido. Toda su postura arrogante había desaparecido. Ricardo continuaba examinando los documentos, como si esperara encontrar alguna prueba de que todo era una gran mentira. «Quiero conocerla», dijo Arthur de repente. «Quiero conocer a mi hermana». Diana se levantó de un salto. «No, no puedes hacer eso». «¿Por qué no?», la desafié. ¿Tienes miedo de lo que pueda contar? Fue entonces que Diana hizo algo que no esperábamos. Corrió hacia la puerta gritando que todos estábamos en su contra, que éramos unos ingratos después de todo lo que ella había sacrificado. Antes de que pudiéramos detenerla, había salido corriendo del restaurante. Ricardo se quedó atrás, todavía sosteniendo los documentos, pareciendo 10 años mayor de repente. «Mamá», dijo lentamente, «¿estás segura de todo esto?» «Absolutamente», respondí. «Y hay una cosa más que necesitan saber». Saqué otro documento de la carpeta, un certificado de defunción falso a nombre de Diana Martins, con fecha de 7 años atrás. Tu esposa no solo abandonó a su hija, Ricardo, hizo que Sofía creyera que su madre está muerta. Después de la dramática salida de Diana del restaurante, nuestro pequeño grupo familiar permaneció en silencio por unos minutos. Ricardo, todavía sosteniendo el falso certificado de defunción, parecía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Arthur oscilaba entre la conmoción y la rabia, pasándose las manos por el cabello repetidamente, un gesto que hacía desde niño cuando estaba perturbado. «¿Cómo descubriste todo esto, abuela?», preguntó finalmente. Respiré hondo y empecé a contar la historia completa, desde el principio. Todo comenzó hace unos 6 meses, durante el aniversario de bodas de tus padres. ¿Recuerdas esa fiesta en el jardín? Arthur asintió. Ricardo seguía mirando fijamente los documentos. Había ido a buscar mi abrigo cuando escuché a Diana hablando con esa amiga suya, Patricia. Estaban en el despacho, con la puerta entreabierta. Diana decía algo sobre que esa chica había intentado encontrarla de nuevo. Recordé ese momento con una claridad cristalina. La voz de Diana, normalmente controlada y educada, tenía un tono de pánico que nunca antes había oído. «No puede encontrarme ahora», dijo Diana. «Todo lo que he construido, todo se acabaría». Ricardo finalmente levantó la vista. «¿Y sospechaste?» «No de inmediato», admití. «Primero, pensé que podría ser una aventura, tal vez una amante que tu marido tenía antes. Perdóname, hijo, pero la mente va a lugares extraños cuando escuchamos conversaciones a medias». Arthur soltó una risa sin humor. Casi hubiera preferido que fuera eso. Las semanas pasaron, pero esa conversación no se me iba de la cabeza. Entonces, una tarde que nos invitaron a almorzar, noté algo extraño. Diana recibió una llamada, palideció y salió rápidamente a contestar al jardín. Cuando regresó, estaba tan nerviosa que derramó una copa de vino. ¿Lo recuerdan? Ricardo asintió lentamente. Dijo que era del trabajo, una emergencia con un cliente importante.
Exactamente. Pero cuando salió de la habitación, olvidó su celular en la mesa. Y yo... Bueno, hice algo de lo que no me enorgullezco. Miré la pantalla. Arthur se inclinó hacia adelante. ¿Y qué viste? Un mensaje de texto. Solo decía, sé que estás viva. Necesito verte. Ricardo dejó escapar un suspiro pesado. Y fue ahí que contrataste al detective. Asentí. Gustavo es el hijo de una amiga mía. No cobra mucho y es discreto. Al principio, solo le pedí que averiguara si Diana tenía algún secreto, algo que pudiera explicar ese comportamiento. Les conté cómo Gustavo empezó a seguir pistas aparentemente insignificantes. Un nombre diferente en un documento antiguo, una referencia a una ciudad donde supuestamente Diana nunca había vivido, pequeñas inconsistencias en historias que ella contaba sobre su pasado. Después de 3 semanas, vino con el primer descubrimiento concreto. Antes de ser Diana Almeida, esposa de Ricardo Almeida, ella era Diana Martins, madre soltera que vivía en Providence, Rhode Island. Saqué más documentos de la carpeta, fotos antiguas de una Diana más joven con una niña pequeña, recortes de periódicos locales que mencionaban a maestras de una escuela primaria, Diana entre ellas, registros escolares de Sofía Martins. A medida que Gustavo fue profundizando, la historia se hizo clara. Diana se quedó embarazada joven, a los 19 años, de un novio que la abandonó poco después. Crió a Sofía sola durante años, aparentemente siendo una buena madre, por lo que los vecinos le contaron a Gustavo. Hasta que, cuando Sofía tenía 15 años, Diana te conoció, Ricardo. Mi hijo parecía estar viendo una película de terror. Nunca lo supe. Ella me dijo que era de Ciudad de México, que había perdido a sus padres temprano, que no tenía familia. Todo mentira, confirmé suavemente. Diana vio en ti una oportunidad de empezar de nuevo, de tener la vida que siempre quiso. Una vida que, al parecer, no incluía a su hija adolescente. Arthur interrumpió. Pero, ¿cómo simplemente desapareció? ¿Cómo abandonó a su propia hija? Fue un proceso, expliqué, mostrando otros documentos que Gustavo había reunido. Primero, empezó a pasar más tiempo en Ciudad de México, diciéndole a Sofía que estaba trabajando. Luego, matriculó a la niña en un internado, alegando que sería mejor para su educación. Cuando conoció a tu familia, Ricardo, ella ya estaba preparando el terreno. ¿Y entonces?, preguntó Ricardo, con la voz casi un susurro. Y entonces ejecutó el plan final. Un día, simplemente no volvió a buscar a Sofía en el internado durante un feriado. La escuela intentó contactarla durante semanas. Eventualmente, los servicios sociales asumieron el caso. Recordaba vívidamente el informe de los servicios sociales que Gustavo había conseguido. La descripción clínica de la situación no lograba enmascarar la tragedia humana detrás. Una adolescente esperando a una madre que nunca volvería. Sofía pasó por hogares temporales, luego por casas de acogida. Intentó encontrar a su madre durante años, hasta que recibió la noticia de que Diana Martins había fallecido. El certificado falso, murmuró Arthur, mirando el documento en las manos de su padre. Sí. Diana le pagó a alguien para falsificarlo y asegurarse de que le llegara a Sofía a través de un supuesto investigador privado que la chica había contratado con sus ahorros. Ricardo dejó caer los documentos sobre la mesa. Eso es monstruoso. Asentí en silencio. Durante semanas, después de recibir esta información de Gustavo, apenas pude dormir. La idea de que la mujer que entraba y salía de mi casa, que sonreía en las fotos de familia, era capaz de tal crueldad me enfermaba. «Pero, ¿cómo conseguiste el video?», preguntó Arthur. «Eso fue casi suerte», admití. Cuando Diana formalizó legalmente el abandono de Sofía y cambió su nombre, contrató un bufete de abogados aquí en Ciudad de México. El abogado que la atendió encontró el caso perturbador, pero estaba atado por el secreto profesional. Sin embargo, uno de los empleados del bufete, que operaba el sistema de seguridad, guardó la grabación. Y Gustavo lo encontró, concluyó Ricardo. Sí.
El empleado llevaba años esperando que alguien viniera buscando a Diana o Sofía. Cuando Gustavo apareció haciendo preguntas, vio una oportunidad de exponer la verdad. Arthur se levantó de repente, caminando por la pequeña sala con nerviosa energía. ¿Y Sofía? ¿Cómo está ahora? ¿Qué le pasó todos estos años? Esa era la parte que más dolía contar. Sobrevivió Arthur. Es una joven fuerte. Trabaja como camarera en un café cerca del MIT. Estudia psicología por las noches. Vive sola en un pequeño apartamento. No tiene familia, no tiene mucho dinero, pero tiene determinación. ¿La conociste?, preguntó Ricardo sorprendido. Negué con la cabeza. No. Gustavo la observó a distancia, recopiló información. Yo no sabía si debía intervenir. No sabía cuál sería el impacto en su vida, en la vida de ustedes. Entonces, ¿por qué ahora?, cuestionó Arthur. ¿Por qué revelar todo esto hoy? Miré directamente a mi nieto, a esos ojos tan parecidos a los de mi hijo cuando era joven. Porque merecía saber que tienes una hermana, porque Sofía merece saber que tiene un hermano, y porque después de años de que Diana me tratara como algo inferior, algo que tolerar, me cansé de guardar su terrible secreto. Ricardo se pasó las manos por la cara, pareciendo exhausto. ¿Qué hacemos ahora? Fue Arthur quien respondió, con una determinación que me llenó de orgullo. Encontramos a mi hermana, la traemos a nuestra familia. En ese momento, mi celular sonó. Era Gustavo. Contesté, escuchando atentamente durante unos segundos antes de colgar. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo, notando mi expresión. Diana acaba de llamar a tu hermana, Valeria, informé. Le está contando una versión distorsionada de la historia, diciendo que armé un escándalo en el restaurante y la humillé públicamente con mentiras. Arthur negó con la cabeza, incrédulo. Incluso ahora sigue mintiendo. Es lo que mejor sabe hacer, respondí tristemente. Pero esta vez tenemos la verdad de nuestro lado. Los días que siguieron a la revelación en el restaurante fueron caóticos. Diana había desaparecido. No regresó a casa esa noche y, según Ricardo, se estaba quedando en casa de su amiga Patricia. Desde allí, comenzó una campaña de difamación en mi contra, llamando a todos los miembros de la familia, amigos y conocidos. Dice que te volviste loca, mamá, me contó Valeria por teléfono 2 días después. Mi hija, que vivía en Chicago, estaba confundida con toda la situación. Me llamó llorando, diciendo que inventaste toda esta historia por celos y resentimiento. ¿Y le creíste?, pregunté, sintiendo un nudo en el pecho. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No sé qué pensar, mamá. Es una acusación muy seria. ¿Estás segura de todo esto? Tuve que explicarle toda la historia de nuevo a Valeria, prometiendo enviarle copias de los documentos que probaban mis afirmaciones. Aún así, sentí que tenía dudas. Diana siempre fue hábil manipulando a la gente. Una semana después del incidente, Ricardo me llamó pidiéndome que nos encontráramos en una cafetería. Cuando llegué, él ya estaba allí, pareciendo haber envejecido años en solo unos días. Tenía profundas ojeras en la cara y su postura, normalmente segura, estaba encorvada, derrotada. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté, sentándome frente a él. Se encogió de hombros. «¿Cómo crees? Mi matrimonio se acabó. Descubrí que mi esposa de 20 años tiene una hija a la que abandonó y me escondió. Arthur está devastado. Y ahora Diana está diciendo a todo el mundo que nosotros somos los villanos de la historia». Cubrí su mano con la mía. «Lo siento mucho por todo esto. Tal vez debí haber encontrado una forma menos pública de revelar la verdad». Ricardo suspiró profundamente. «No es tu culpa, mamá. Solo expusiste lo que Diana hizo. La culpa es de ella, no tuya». Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Qué dijo Diana cuando hablaron?», pregunté finalmente. Al principio intentó negarlo todo. Dijo que habías fabricado los documentos, que el video estaba manipulado. Cuando le mostré que sabía que todo era verdad, cambió de táctica. «¿Cómo así?». Empezó a hacerse la víctima.
Dijo que era joven y estaba asustada, que Sofía era una adolescente rebelde e ingrata, que no tuvo otra opción. Sentí que la rabia me subía por el pecho. ¿No tuvo otra opción que abandonar a su propia hija, que fingir que estaba muerta? Lo sé, mamá. Ricardo negó con la cabeza. Pero tengo que ser honesto contigo. Una parte de mí quiere creerle. 20 años juntos, ¿entiendes? Quiero creer que la mujer que amé no es el monstruo que los documentos muestran. Eso me tomó por sorpresa. Ricardo, ¿viste las pruebas? Las vi, pero... dudó. Lo que hiciste fue cruel, mamá. Exponer a Diana de esa manera, delante de todos, en la cena de graduación de Arthur. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Cruel? ¿Lo que ella le hizo a su propia hija no fue cruel? Claro que lo fue, respondió rápidamente. Pero dos crueldades no hacen una bondad. Había otras maneras de lidiar con esto. Respiré hondo, tratando de controlar mi indignación. ¿Qué me estás diciendo, Ricardo? ¿Que estás de su lado? No estoy del lado de nadie, dijo, frotándose los ojos cansados. Solo estoy tratando de entender cómo mi vida se convirtió en esta pesadilla. Y sí, una parte de mí está enojada contigo por haber elegido ese momento, de esa manera. Salí de la cafetería con el corazón apesadumbrado. Parecía que, de alguna manera, Diana estaba logrando darle la vuelta al juego, transformándose de villana en víctima. La duda en los ojos de mi propio hijo me dolió profundamente. 2 días después, recibí una visita inesperada. Estaba arreglando unas plantas en el jardín cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una joven que no reconocí de inmediato. Era alta y delgada, con cabello castaño largo recogido en una cola de caballo. Sus ojos, sin embargo, los reconocería en cualquier lugar. Eran idénticos a los de Arthur. «¿Señora Berenice?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Sí», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «¿Y tú eres?» «Sofía», dijo simplemente. «Sofía Martins». Me quedé paralizada por un momento, incapaz de creer que ella estuviera allí, en mi puerta. Sofía, la niña abandonada, la hija negada, el secreto que hizo estallar a nuestra familia, en carne y hueso. ¿Cómo me encontraste?», logré preguntar finalmente. Una sonrisa triste apareció en sus labios. No fue difícil. Me di cuenta de que había alguien investigándome hace unos meses. Un hombre que aparecía en los lugares que yo frecuentaba, que hacía preguntas sobre mí. Al principio me asusté, pero luego decidí darle la vuelta al juego y lo seguí. Abrí más la puerta, invitándola a entrar. Ella dudó por un momento antes de aceptar. «Gustavo», murmuré, «seguiste al detective que contraté». Sofía asintió, entrando en mi sala y mirando a su alrededor con curiosidad. «Él me llevó hasta usted, y entonces descubrí que tenía un hermano y que mi madre no estaba muerta». Le ofrecí un lugar en el sofá y me senté en el sillón de enfrente. Sus manos estaban inquietas en su regazo, con los dedos finos entrelazados con fuerza. «¿Sabías que ella había falsificado su propia muerte?», pregunté suavemente. «No hasta hace poco. Durante años creí que había muerto en un accidente de auto. Un hombre apareció en mi tercer hogar adoptivo, diciendo ser un investigador privado. Me mostró el certificado de defunción, fotos de un auto destruido. Dijo que ella me había dejado una pequeña herencia, pero que solo podría recibirla cuando cumpliera 21 años. ¿Y la recibiste?». Sofía soltó una risa amarga. «Claro que no. Cuando cumplí 21, fui a la dirección que él había dejado. Era una oficina abandonada. Nunca existió ninguna herencia. Fue otra crueldad de ella», suspiré. «Lo siento». «No lo sienta», dijo, levantando la barbilla en un gesto que, irónicamente, recordaba a Diana. «Sobreviví sin ella. Construí mi vida. Estoy en la universidad, tengo mi trabajo, mis amigos. ¿Cómo descubriste la verdad?». Sofía respiró hondo.
Hace aproximadamente un año, una clienta habitual del café donde trabajo me dijo que me parecía mucho a alguien que conocía. Me mostró una foto en su celular. Era de un evento benéfico. La mujer en la foto era mi madre, solo que más vieja, más elegante, llamándose Diana Almeida. Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Fue como ver un fantasma. Al principio no lo creí. Pensé que era solo un parecido, pero empecé a investigar. Descubrí que Diana Martins había muerto pocos meses después de abandonarme, y que Diana Almeida apareció en Ciudad de México en la misma época. Misma fecha de nacimiento, mismos rasgos, misma voz en las grabaciones que encontré en línea. Y trataste de contactarla. Sofía asintió. Le envié un correo electrónico diciendo solo que sabía que estaba viva. Ella nunca respondió, pero me di cuenta de que me estaban siguiendo poco después. Pensé que era alguien contratado por ella. Nunca imaginé que sería alguien contratado por la abuela de mi hermano. Sentí un nudo en la garganta. ¿Viniste a confrontarla? Vine a entender, corrigió. Vine a saber por qué mi propia madre prefirió fingir que estaba muerta a seguir siendo mi madre. Y su voz flaqueó un poco. Vine a conocer a mi hermano, si él quiere conocerme. Tomé mi celular de inmediato. Arthur está desesperado por conocerte. Voy a llamarlo ahora mismo. El reencuentro entre los hermanos, horas después, fue uno de los momentos más emotivos que jamás he presenciado. Arthur llegó corriendo, sin aliento, habiendo dejado una clase importante en la universidad. Cuando vio a Sofía, se detuvo en la puerta de la sala, como si hubiera visto un fantasma. «Eres idéntica a sus fotos antiguas», murmuró. Sofía se levantó, insegura. «Y tú tienes sus ojos». Por un momento, solo se quedaron mirándose. Entonces, como si fueran movidos por una fuerza invisible, avanzaron al mismo tiempo y se abrazaron. Arthur, siempre tan comedido, lloraba abiertamente. Sofía escondió el rostro en el hombro de su hermano. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Salí discretamente de la sala, dejándolos a solas para que comenzaran a construir una relación que les había sido negada durante tanto tiempo. 3 días después, Ricardo organizó una barbacoa en el patio de su casa. Dijo que era un intento de reconciliación familiar y que Diana había aceptado participar. Ella quería, según él, explicar su versión de la historia. Dudé en ir, pero Sofía insistió. «Necesito mirarla a los ojos», dijo con una determinación que me impresionó. «Necesito entender». Cuando llegamos, Diana ya estaba allí, sentada en una tumbona, con una copa de vino en la mano, luciendo perfectamente compuesta. Su rostro, sin embargo, perdió todo color cuando vio quién entraba por la puerta del jardín. «¿Qué es esto?», susurró, mirando a Ricardo con los ojos desorbitados. «¿Qué hace ella aquí?». Ricardo, que no sabía que llevaríamos a Sofía, se quedó igual de conmocionado. «¿Sofía?», murmuró, reconociéndola de inmediato por el parecido con Diana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur avanzó, colocándose al lado de su hermana. «Mamá», dijo, la palabra sonando extraña en su boca ahora. «Creo que ustedes necesitan hablar». Diana se levantó, derramando la copa de vino. «No hay nada de qué hablar. Esto es una emboscada. Ricardo, ¿permitiste esto?» «No lo sabía», respondió Ricardo, aún aturdido. «Pero tal vez es hora de enfrentar la verdad, Diana». Sofía dio un paso al frente. Su postura era tranquila, controlada, pero sus ojos ardían con décadas de preguntas sin respuesta. «Hola, mamá», dijo simplemente. Diana parecía un animal acorralado. «No soy tu madre, no tengo nada que ver contigo». «Eso no es lo que dice en mi certificado de nacimiento», respondió Sofía, sacando un documento de su bolso. «Ni lo que dicen los registros escolares, o las fotos de cumpleaños, o las cartas que me escribías cuando estaba en el campamento de verano». Empezó a sacar objeto tras objeto de su bolso, documentos, fotos, tarjetas escritas a mano, y a colocarlos sobre la mesa del jardín.
Puedes haberme abandonado, puedes haber fingido tu muerte, puedes haber construido una nueva vida, pero no puedes borrar el hecho de que me diste a luz, me criaste durante 15 años y luego me tiraste como basura. Diana miró a Ricardo, a Arthur, a mí, como si buscara algún apoyo. No lo encontró. Ustedes no lo entienden, dijo finalmente, con la voz baja y temblorosa. Yo era joven, pobre, sin perspectivas. Cuando conocí a Ricardo, vi una oportunidad de tener la vida que merecía. ¿Y yo no merecía una madre?, preguntó Sofía, su calma empezando a resquebrajarse. Eras difícil, rebelde, siempre cuestionando, siempre complicando todo, explotó Diana. Te di 15 años de mi vida. 15 años. ¿Y qué recibí a cambio? Ingratitud. Arthur dio un paso atrás, horrorizado por lo que oía. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Tenía 15 años, repitió Sofía, ahora con lágrimas en los ojos. Era una adolescente. Acababa de perder a mi primer novio. Estaba tratando de entender mi lugar en el mundo. ¿Y tu respuesta fue abandonarme? ¿Hacerme creer que habías muerto? Diana no respondió. Su mirada era vacía, distante, como si estuviera reviviendo decisiones tomadas hace mucho tiempo. ¿Sabes por lo que pasé?, continuó Sofía, con la voz más fuerte ahora. ¿Sabes cuántas noches lloré hasta quedarme dormida? ¿Cuántas veces busqué tu rostro en la multitud? ¿Cuántos cumpleaños esperé una llamada que nunca llegó? Fue Ricardo quien rompió el silencio que siguió. Diana, dijo, con la voz sorprendentemente firme, quiero que te vayas de mi casa. Diana parpadeó, confundida. ¿Qué? Escuchaste bien. No reconozco a la persona que está frente a mí. La mujer que amé, que creí conocer, no sería capaz de esto. Ricardo, no puedes estar hablando en serio, suplicó Diana, cambiando por completo de actitud. Tenemos 20 años juntos, una vida. Construida sobre mentiras, respondió él. Nuestro acuerdo prenupcial es bastante claro en cuanto a las omisiones deliberadas de hechos relevantes antes del matrimonio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Diana, al darse cuenta de que lo estaba perdiendo todo, se dirigió a Arthur en un último y desesperado intento. Arthur, mi hijo, no vas a dejar que me hagan esto, ¿verdad? Te lo di todo, todo. Arthur miró a su madre, luego a Sofía, que todavía estaba de pie frente a la mesa cubierta de recuerdos desechados. Me diste todo, asintió lentamente, excepto la verdad, y una hermana. Se acercó a Sofía y le tomó la mano. Vámonos, Sofía, no necesitamos escuchar más. Mientras salíamos del jardín, Diana gritaba y lloraba, su máscara de perfección completamente deshecha. La mujer elegante y controlada que conocíamos había desaparecido, revelando a alguien que ni yo, con toda mi desconfianza, había imaginado que existía. Han pasado 6 meses desde ese día. Sofía ahora comparte un apartamento con Arthur cerca del campus. Ricardo la ayudó a transferirse a Harvard con una beca de estudios. Descubrimos que, a pesar de todas las dificultades, era una estudiante brillante. Valeria, mi hija, vino de Chicago a conocer a la sobrina que nunca supo que tenía, y las dos se llevaron bien de inmediato. Diana desapareció de nuestra vida. Según los abogados, aceptó un acuerdo de divorcio rápido y silencioso, a cambio de una cantidad menor de la que le correspondería. Oí que regresó a su ciudad natal, pero nadie está seguro. En cuanto a mí, gané una nieta que nunca supe que tenía. Sofía me visita con frecuencia, me ayuda en el jardín, escucha mis viejas historias con una paciencia que me conmueve. El otro día me trajo un regalo, un pequeño cuadro con una frase bordada que ahora tengo en la mesita de noche de mi cama. La verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación. Mirando atrás a todo lo que sucedió, al dolor y al caos que causamos y enfrentamos, no me arrepiento. Hay heridas antiguas que necesitan ser abiertas para sanar correctamente. Hay mentiras que necesitan ser expuestas para que la verdad pueda finalmente respirar.
Nuestra familia es diferente ahora, más pequeña en algunos aspectos, más grande en otros, más verdadera, ciertamente, más real, y al final del día, eso es lo que importa. No las apariencias que mantenemos, no las mentiras que contamos para parecer mejores de lo que somos, sino la verdad que compartimos con aquellos que amamos. Diana nunca lo entendió. Prefirió una vida de apariencias a una vida de verdad. Prefirió abandonar a una hija a admitir que no era perfecta. Prefirió fingir su propia muerte a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pero la verdad, como descubrimos, siempre encuentra un camino. Incluso si tarda años, incluso si necesita a una abuela testaruda con un pendrive en el bolso y el coraje suficiente para presionar play en el momento adecuado. La verdad siempre encuentra un camino. ¿Y tú, qué te pareció mi historia? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Habrías contado la verdad de esa manera, en público, o habrías elegido otro camino? Cuéntame aquí en los comentarios. Y si te gustó esta historia de venganza y justicia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.